Dice en Lucas 10, a partir del versículo 25, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y como dijo el hermano Sandy, y está en sus programas, el título de este mensaje es: siendo prójimo de otros, pero movido a misericordia, o movido por misericordia. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos en esta mañana nubosa, fresca, pero mañana del día del Señor. Saltamos tu nombre, reconociendo tu soberanía, tu gracia para con nosotros, pecadores que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias, Padre Santo, porque a través de Cristo Jesús, por su obra salvífica, su obra sustitutiva en la cruz, tu Señor, movido a misericordia, nos trajiste a salvación y a vida eterna. Y nos ha dejado en este mundo para que seamos instrumentos de tu gracia, instrumentos de tu misericordia. Muévenos, Señor, esta mañana, a través de la meditación en esta porción, a ser cada vez más como Cristo y reflejar, demostrar nuestra identificación como miembros de tu familia, miembros de tu reino, al practicar esta clase de actitud que el Señor Jesucristo quiere. Una vez más recordarnos, tú quieres una vez más recordarnos con tu palabra. Así que Dios abre nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, perdona todo pecado que hemos cometido contra ti, no hemos confesado, quita toda distracción y habla a nuestros corazones esta mañana, oh Dios. Te suplicamos tu presencia, tu dirección, y que tú dirijas tu palabra a cada corazón conforme a necesidades que tú sabes que tenemos, porque tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Y si entre nosotros hay personas que todavía no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, esta puede ser una mañana de bendición, de encuentro personal contigo en fe y arrepentimiento para la vida eterna. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
muchos de ustedes saben, actualmente existen muchas instituciones que se encargan de implementar y administrar programas de ayuda o de acción social. Programas que están dirigidos a favorecer a sectores de la población que son menos favorecidos. Y así existen organizaciones no gubernamentales o llamadas por sus siglas ONGs, ya sea nacionales o extranjeras. Hay una serie de fundaciones, muchas de ellas famosas porque sus directivos son personas de nombre dentro de la sociedad dominicana, otras que se mueven en unos perfiles más discretos. Y así hay una serie de organizaciones civiles y paraeclesiásticas que llevan alivio a muchas comunidades y personas en zonas o en renglones de la vida nacional que han sido desatendidos y han sido de alguna u otra manera descuidados por quienes deberían estar velando por esas áreas, por el bienestar de quienes habitan en esas zonas, que son las instituciones estatales. Pero ante la desidia y ante la negligencia estatal de cubrir esas necesidades, pues han aparecido, se han formado, han surgido organizaciones que se encargan de eso. Pero lamentablemente, hermanos, y digo así mismo, lamentablemente los llamados a llevar la iniciativa, a tener la delantera, a llevar la voz cantante en todo lo que tenga que ver con programas de ayuda y de socorro, que es el pueblo de Dios, que son los creyentes, lamentablemente, y vuelvo y lo repito, hemos sido negligentes en la gran mayoría de los casos. Hemos sido apáticos, hemos sido indiferentes a llevar esa clase de ayuda de manera continua, en forma sistemática, de manera regular. Y podemos levantar muchos argumentos. Hay, por ejemplo, lo que se debatió mucho en el siglo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, lo que llamaban el evangelio social, donde un grupo de personas que era de la rama liberal de la cristiandad se enfocaban más en actividades de acción social, pero olvidaban lo otro, olvidaban el evangelismo, olvidaban ser ejemplo de vida de piedad ante los demás. Pero entonces está el otro extremo, aquellos que huyéndole a ese extremo, pues pregonan más, ¿verdad? La vida de santidad, la vida en comunidad, como iglesia, el evangelismo y todo eso, pero nos olvidamos de que hay mucha necesidad allá afuera. Hay muchas personas que viven en condiciones peores que las que tú y yo estamos viviendo. Y más triste es que a nivel individual, y yo me incluyo ahí, a nivel individual, nosotros descuidamos ese aspecto de la vida cristiana. Y mientras mejor estatus social, mientras mejor estatus económico adquirimos y disfrutamos, pues más apáticos, más indiferentes somos a ser prójimos de aquellos necesitados. Y en esta porción que hemos leído de Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, quiero mandar con ustedes la idea de que tú y yo, si somos integrantes de la familia de Dios, debemos demostrarlo, debemos practicar el amor a Dios, un amor genuino a Dios y al prójimo, y eso evidenciarlo buscando ser prójimos de cualquiera en nuestro alrededor que nos necesite, y eso hacerlo movidos a misericordia. Y aquí tenemos un episodio único del Evangelio de Lucas. Este episodio no lo relatan los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, ni tampoco Juan. Y el Señor posiblemente está al final de lo que algunos le han llamado el año de popularidad. Ya quizás al principio o bien avanzado la segunda mitad de su ministerio terrenal.
El contexto previo, en el Evangelio de Lucas, si usted lee los capítulos 7, 8, 9 y los versículos del capítulo 10 hasta el 24, está lleno de milagros, sanidades, liberaciones y de enseñanzas, entre ellas la parábola del sembrador, que ya compartimos semanas atrás, y el encuentro que Jesús tuvo, una visita a la casa de un fariseo, que le invitó para tentarlo, y allí se apareció una mujer de una reputación dudosa en esos días, pero con una gran necesidad espiritual. Y eso también lo tocamos en días atrás. Y Lucas, el evangelista Lucas, él no sigue un orden cronológico cuando narra diferentes sucesos en la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Si usted quiere seguir un orden, va a tener que ir a otros evangelios que son más cronológicos, como el caso de Mateo y el caso de Juan. Lucas más bien se interesa en agrupar por temas los episodios que él investigó, como dice el capítulo 1, y él organizó de esa manera. Pero nos encontramos aquí en el versículo 25, donde luego del Señor recibir a los 70 que había enviado en misión, al principio del capítulo 10, recibirlo en el versículo 17 al 20, y él regocijarse delante de Dios, alabar a Dios su Espíritu, quizá por el éxito que estos 70 tuvieron en la misión a la cual él los envió. Entonces él tiene un encuentro con un individuo que se le acerca, le hace dos preguntas, y las respuestas a estas preguntas que el Señor le da, nos dice a nosotros, o nos muestra otra cualidad de un integrante del reino de Dios, o un integrante de la familia de Dios. Hace 2 semanas compartimos con usted, compartimos aquí con la congregación, una primera cualidad, a partir del capítulo 18 de Mateo. Una primera cualidad de un integrante de la familia de Dios es que perdona de manera ilimitada y de corazón. Ahora vamos a ver una segunda cualidad, una segunda característica, y es que el integrante del reino de Dios, el miembro de la familia de Dios, es misericordioso. Vamos a dividir esta predicación en dos partes. La primera parte, vamos a ver de los versículos 25 al 29. Y es que tú y yo, hermanos, como si somos en verdad miembros de la familia de Dios, si somos miembros del reino de Dios, debemos demostrarlo experimentando, practicando un amor genuino a Dios y a los demás. Y aquí el Señor es abordado por un personaje peculiar, quien le hace al Señor dos preguntas incisivas, dos preguntas capciosas, dos preguntas que tienen fuerte contenido. Y me encanta cómo el Señor le responde. Si hubiera sido yo, me hubiera ido a una discusión, miren, que hubiera terminado con la fiesta de los monos, de la rabazo limpio. Pero qué bueno que el Señor no es como yo. Dice una canción. Y dice el versículo 25 que se le acerca un intérprete de la ley. Originalmente la idea es que este individuo era un entendido en la ley, pero no era un abogado como modernamente conocemos, ¿verdad? Era un doctor, era una persona, un experto, pero en la ley mosaica, en la ley de Moisés. Era lo que también se denomina un escriba o un doctor en la ley. Un individuo versado en todos los intrínculos de la ley mosaica y en todo lo que a lo largo de los años los religiosos y los maestros de la ley habían sacado de allí y habían formado todo un conjunto de mandamientos. Algunos autores dicen que eran más de 900 que habían extraído en sus interpretaciones de la ley mosaica. Aparentemente este encuentro se daba o en la sinagoga o en lugar público, porque dice que él se levantó, parece que estaba sentado. Ahora, ¿qué le motivaba a él a acercarse al Señor? Dice que este individuo se dirigió a Cristo con el propósito de probarlo. Él no tenía la intención del joven rico que más adelante, en el capítulo 10, se me fue. Más adelante,
Se me fue el 18, ese mismo. 18 dice que el joven rico se acercó a Cristo para preguntarle y le hizo más o menos la misma pregunta, pero con otra motivación. Este individuo quería probarlo, quería poner a prueba a Cristo, quería ponerle, como decimos los dominicanos, un gancho, a ver qué respondía. Semanas o meses después, en la semana de la pasión, hubo un día que Cristo fue sometido a un bombardeo de preguntas, buscando de nuevo atraparlo. A veces decía algo diferente a lo que enseñaba la ley y algo diferente a lo que enseñaban los rabinos. Y ahí poder agarrarlo y acusarlo más adelante. Y este hombre se dirige a Cristo como maestro. Y eso, ¿verdad?, es algo peyorativo, quizás en forma adulona, porque es para tentarlo, para probarle, y le llama maestro. Quizás era enseñarle respeto. Ya a lo largo de los años de su ministerio de enseñanza y predicación, el Señor, que no tenía escuela, no tenía un grado académico como en aquellos días le exigían a los rabinos, ya él se había ganado un nombre como maestro. O sea que, tómelo como usted quiera, si era de manera adulona o si era mostrando respeto, pero la Escritura dice que era para probarlo. Es la misma intención que tuvo el fariseo que invitó a Cristo a su casa a cenar. Era para probarlo. Era para poner una trampa. A ver qué hacía, qué decía, para luego poder acusarlo ante las autoridades religiosas de mayor envergadura. Y le hace una pregunta. Le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En el original la idea es, ¿haciendo qué la vida eterna yo obtendré? Pero de nuevo, este individuo no le interesaba esa vida eterna. Él no estaba de alguna manera, pues, inquieto por su condición espiritual. Muy diferente de nuevo al joven rico del capítulo 18, que vino a Cristo con esa pregunta, porque había un vacío en su corazón, pero también había un Dios que no quería dejar, que eran las riquezas. Este individuo tenía su Dios, y su Dios era su conocimiento, su estatus dentro de la estratigrafía social de la vida de Israel de aquellos días. Su orgullo era que él era un intérprete, era un tipo a que lo buscaban para que en situaciones cotidianas de la vida regular, la vida normal, él diera el consejo de qué a la persona qué hacer conforme a la ley mosaica y conforme a toda la tradición rabínica y la tradición de los ancianos. Y fíjense dónde es la pregunta. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué cosa? Estaba dirigiendo a la fase de las obras. Y es un concepto común entre los judíos de aquellos días. Y lo sigue siendo común en nuestros días y en todas las generaciones. El hombre siempre cree o entiende, y quizá entre nosotros esta mañana algunas personas que piensan así, que tenemos que hacer algo para ayudar a Dios, o tenemos que hacer algo para merecer o para ganar la salvación. Y eso era común, típico en esos días. Y de nuevo, este individuo no tenía no tiene ningún interés en su condición espiritual, porque como veremos más adelante, él se creía que estaba bien con Dios. Pero el Señor conocía su corazón y sabía que tenía una necesidad. El Señor sabía por dónde venía ese individuo. Y mire la respuesta en el versículo 26. El Señor responde con dos preguntas. El Señor no va a disputar con él, no va a altercar con él, no va a entrar en una argumentación teológica. Simplemente lo lleva a su mismo terreno. Le devuelve la pelota y la manda a su cancha. Le hace dos preguntas que son las primeras dos preguntas que usted y yo debemos hacernos cuando estudiamos las Escrituras. ¿Qué está escrito en la ley? Ok, tú eres intérprete en la ley. Vamos entonces a tu mismo terreno. ¿Qué dice la ley que tú interpretas? ¿Qué dice? ¿Qué está escrito en la Torá o en la ley mosaica? Dado que él era un intérprete, un conocedor de la ley, entonces el Señor lo lleva de nuevo a su terreno. Lo encamina a la palabra de Dios. Y es una buena manera en que tú y yo podemos encarar cuando alguien nos hace preguntas de esa naturaleza. Llevarlo a la palabra de Dios. No comenzar a buscar argumentos, lo que dijo aquel, lo que dijo el otro, sino llevarlo a las Escrituras. Y luego le pregunta, ¿cómo lees?
Primero, ¿qué dice la palabra de Dios? Y segundo, ¿qué significa lo que tú lees en la palabra de Dios? Esa es la segunda pregunta que tú y yo debemos hacer al estudiar las Escrituras. Al estudiar un pasaje como este, ¿qué dice? Y lo leemos, lo desglosamos, luego, ¿qué significa? ¿Qué lees? Y de nuevo, dado que este señor era un intérprete de la ley, dado que él era un experto en la ley, el Señor los reta a que él mismo dé la respuesta a su pregunta. Y en el versículo 27 está la respuesta de este individuo. Y tú le dices, vamos a la Biblia que tú conoces. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esa pregunta que tú hiciste? ¿Qué significa? Y él le responde dándole dos mandamientos que están en la ley. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y lo lleva a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Si estaba conmigo, Deuteronomio 6, versículo 5, eso es lo que se llama el principio del Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una cita que recitaban, o todavía recitan los judíos ortodoxos. Y dice el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ese era el versículo 1a en la ley mosaica. Y luego le dice el segundo. Entonces le cita a Levítico 19, 18. Usted va conmigo a Levítico en singular, capítulo 19, versículo 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. De modo que el Señor lo lleva a su mismo terreno y él tiene que responder a la pregunta. Yo no sé cómo era la costumbre en esos días, pero verdad, nosotros tenemos, por lo menos en Occidente, que si yo le hago una pregunta a usted y usted me responde con una pregunta, yo digo, no, espérate, yo pregunté primero. Yo tengo derecho a escuchar tu respuesta antes de tú preguntarme para yo responderte. Pues parece que los orientales tenían otra manera de interactuar. Y no vemos que este individuo le replicó a Cristo, pero yo te pregunté primero, respóndeme tú y después yo te respondo. No, sino que él le respondió con las Escrituras y le respondió de una manera que el Señor también más meses después respondió cuando le preguntaron una pregunta similar. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 22. Mateo 22, versículo 34 al 40. En uno de los días al principio de la semana de la pasión, cuando Jesús lo bombardearon y lo asediaron una serie de preguntas. Uno de ellos dice, versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar, estoy en Mateo 22, 34. Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, fíjese, un compatriota, un colega de que tenemos aquí en el capítulo 10. Y si usted va a la cita paralela en Marcos, dice que era un escriba. Preguntó por tentarle la misma insinuación, la misma motivación. Pero entonces la pregunta es diferente. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y eso era un gancho, porque ya estaba estipulado en la Torá, en la ley, en las tradiciones rabínicas, que habían dos grandes mandamientos, de casi 1000, de entre 900 o 1000 mandamientos que ellos habían extraído de la ley y que lo tenían escrito como una especie de do and don'ts, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, para ser buenos religiosos. Ellos habían estipulado cuáles eran los dos más grandes, pero el gancho era, fíjense que la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? El problema es que Cristo dijera uno o el otro, para entonces agarrarlo. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, relación vertical. Lo agrega, y el segundo es semejante en importancia, semejante en grandeza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, la relación horizontal.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que volviendo a Lucas capítulo 10, el Señor ha llevado a este hombre a su propio terreno. Lo ha hecho que él mismo respondiera a su pregunta. ¿Haciendo qué cosa? Bueno, tú la conoces, ahí está en la ley. Ama al Señor con todo tu ser, con todas tus energías, con toda tu capacidad emotiva, intelectual, volitiva, y además ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso fue una especie como de jaque que el Señor le puso a este individuo. En un juego de ajedrez, ¿verdad? Jaque. Pero este individuo no se iba a conformar con eso, porque su orgullo era tan fuerte que no iba a reconocer que en la respuesta del Señor estaba la respuesta a su pregunta. Y dice en el versículo 20, o antes de eso, el versículo 28, el Señor le responde, primero con un elogio. Y le dice, bien has respondido. La palabra bien, en el original es un término donde viene la palabra ortodoxia. El Señor que le dice, oye, correctamente has respondido. Pasaste la prueba. Sacaste un 100. Ahora ve y hazlo y vivirás por eso. Haz esto y vivirás. Ahora alguien podría preguntarse, ¿estará el Señor Jesucristo acaso fomentando algún tipo de salvación por obras? ¿Estará acaso el Señor Jesucristo avalando o poniendo su sello de aprobación a un estilo de vida basado en obras? No, hermanos, podemos responder con un no rotundo, porque toda la enseñanza bíblica desde Génesis a Apocalipsis es que la salvación siempre ha sido por la fe en Jesucristo. El Señor no está alentando aquí a este individuo a que haga cosas para ganar la salvación. Todo lo contrario, esos mandamientos, humanamente hablando, son imposibles de alcanzar. O yo te pregunto, ¿hay aquí algunos de nosotros que hemos llegado a amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser? Nadie puede hacer eso. ¿Acaso algunos de nosotros hemos llegado a amar al prójimo como nosotros mismos de manera sistemática, constante? Nadie lo ha hecho. De modo que el Señor Jesucristo no estaba alentando, ni estaba motivando, ni promoviendo algún tipo de salvación por obra. Todo lo contrario. El Señor estaba llevando a este individuo a darse cuenta que no había... ¿Cuál fue su pregunta? ¿Haciendo qué cosa? El Señor que estaba queriendo demostrarle a él que no había ninguna cosa, humanamente hablando, que el hombre pueda hacer para heredar o merecer o ganar la salvación. Primero, con nuestra condición de pecadores infinitos. Y segundo, porque el pecado no ofensa del tamaño de Dios y no hay nada del tamaño de Dios que tú y yo podamos hacer para resolver esa ofensa. Y según el testimonio de Pablo en Romanos 7 y en Gálatas capítulo 3, la ley, su objetivo es mostrarnos nuestra condición espiritual para que entonces podamos llegar a Cristo. Vemos lo que el Señor estaba diciendo a este hombre: mira, tú estás cerrado, tú conoces muy bien las Escrituras, pero el asunto no es mero conocimiento. El asunto no es hacer cosas, es el asunto de tú poner tu confianza en Dios. Tú poner tu fe en Él para salvación, y lo demás va a ser una práctica de esa fe una vez que hayas creído y te hayas arrepentido. Lo dice el versículo 29, que este individuo no estaba conforme con la respuesta. Eso no es lo que él buscaba. Y ya cuando se vio atrapado en su propia trampa, ya cuando se vio descubierto en la realidad de su condición espiritual, entonces hace una pregunta evasiva. Una pregunta que parece que es para salirse él y otra vez tratar de tirar la pelota a la cancha del Señor Jesucristo. Algo similar que pasó cuando el Señor se conversó con la mujer samaritana. El Señor comenzó a llevarla, queriendo mostrarle que ella tenía una necesidad espiritual, asemejándola a la necesidad de agua para calmar la sed, y que Él, Cristo, era el agua que ella podía tomar, o que ella debía tomar por la fe para creer y ser salvo. Pero ella no entendía. Lo que tú tuvo que decirle: ok, llama a tu marido, ve.
No tengo marido. Ah, claro que tú no tienes. Usted ha tenido 4 o 5 y el que tú tienes no es tuyo. Y la tipa, al verse descubierta, entonces le metió una pregunta que era una pregunta controversial en esos días. Era evadiendo al verse descubierta. Este individuo se vio descubierto delante del Señor, su real condición espiritual. Y dice que justificándose a sí mismo, queriendo justificarse a sí mismo, queriendo mostrar, aparentemente estaba frente a un público ante el cual ya se veía acorralado y se veía desnudado en su real condición. Entonces hace otra pregunta, queriendo justificarse. Entonces yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Y la pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? Es interesante que en el original el énfasis está en el mí. ¿Quién es mi? Yo soy el importante. Yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Yo soy el protagonista de la película. Por tanto, ¿quién es aquel que tiene que venir donde mí para ser mi prójimo? Y antes de dar respuesta a esa pregunta, nosotros también debemos preguntarnos la misma pregunta que hizo en el versículo 25 este individuo. Quizá muchos de nosotros ya nos lo hicimos años atrás, pero puede ser, y ya la respondiste, viniste a Cristo, fuiste salvo, pero queremos vivir vidas haciendo cosas para mantener a Dios contento, o mantener a Dios, pues, ¿cómo dice el dicho? Mantenernos frío ante Dios. Así es, hermano Rafael, frío o caliente, ¿cómo es? Frío, ¿verdad? Queremos como hacer cosas para sentirnos que Dios está frío con nosotros. Y esa quizá es la razón por la que venimos a la iglesia, leemos la Biblia, ofrendamos, servimos. Yo creo que usted tiene jornada de limpieza aquí en la iglesia, vienen a esa jornada de limpieza, sale a evangelizar y hacemos cosas para mantener nuestra salvación. Otros que todavía no tienen a Cristo como Señor y Salvador, todavía creen que tienen que hacer algo para ayudar al pobre Dios que necesita un empujoncito nuestro para darnos la salvación. Pues la misma respuesta que el Señor le dio a este individuo, el Señor te da hacia ti y me da hacia mí. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada, ni para ganar la salvación, ni para mantenerla, porque la salvación y la seguridad de salvación es obra exclusiva de Dios. Ahora, la imposibilidad de cumplir su mandamiento a cabalidad implica que no debemos procurar hacerlo. No, el mandamiento está ahí y los mandamientos son para cumplir y obedecerlos. Reconociendo que nuestra incapacidad por nuestra propia fuerza y por eso necesitamos una ayuda externa a nosotros. Y es una razón por la cual Dios ha dado su Espíritu Santo para que more en la vida de todo aquel que ha creído en Cristo para salvación, para que podamos aprender a amar a Dios de esa manera. Porque, hermano, tú y yo nos amamos a nosotros mismos. ¿Usted se ha dado cuenta que en la Biblia no hay ningún mandamiento a que nos amemos nosotros mismos? Y está muy de moda aquello de autoestima y ámate a ti mismo y quiérete a ti mismo. La Biblia no manda eso porque por naturaleza carnal tú y yo nos amamos a nosotros mismos. Por eso es que el Señor me manda a mí a que yo ame a mi esposa. Por eso es que te manda a ti, hermano, que estás casado, que ame a tu esposa. Porque por naturaleza nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y aunque las esposas el mandamiento es amar al esposo, pero en el fondo las esposas se aman a ellas mismas como mujer y como pecadoras que son. Entonces, para sobreponernos a ese obstáculo es que necesitamos la guía, dirección y poder del Espíritu de Dios para poder amar a Dios y amar al prójimo como nosotros mismos. ¿Estás tú dependiendo del Espíritu de Dios para amar del Espíritu de Dios, sí? Para procurar cada día amar a Dios de esa manera. ¿Estás tú buscando la guía, dirección del Espíritu de Dios para amar a tu prójimo como Dios quiere que tú le ames? ¿O todavía estás intentando por tus propios esfuerzos hacer algo que tú nunca vas a lograr y te autojustificas? No, yo estoy haciendo, yo vengo a la iglesia, yo hago esto, voy allí, voy allá. Este individuo, queriendo justificarse a sí mismo, le hizo una segunda pregunta al Señor. Y la respuesta a esa pregunta nos lleva a la segunda parte de este mensaje.
Y tú y yo, como miembros o integrantes de la familia de Dios, debemos procurar amar o buscar ser prójimo de cualquiera que esté en necesidad y hacerlo movidos a misericordia. Y el Señor entonces le va a responder a este hombre introduciendo esta famosa parábola que le han titulado Parábola del Buen Samaritano. Y yo, por mi cuenta, le he titulado la parábola de uno que actuó movido a misericordia. De todos nosotros, no voy a tomar mucho tiempo en ella. Dice el versículo 30 que respondiendo Jesús, y la idea, ese verbo original es que Cristo sigue la misma línea de pensamiento. No es una escena nueva, está frente al mismo individuo, frente a la misma audiencia, y va a responder a su pregunta del versículo 29. Y dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y eso de descender es porque aunque Jerusalén y Jericó estaba separado por unos 28 o 30 kilómetros, pero hay una diferencia de altura de alrededor de 1200 metros. Jerusalén estaba más o menos 900 metros sobre el nivel del mar y Jericó más o menos a 300 metros bajo el nivel del mar. Y si usted ha ido alguna vez a Constanza y usted ha subido lo que llama la carretera de Casavito, y ha llegado allá arriba a la punta y ha mirado al fondo donde se ve la presa de Rincón y la laguna de la presa de Rincón. Imagínense algo así, pero a pie. De bajada, ¿verdad? Es fácil. De subida debe ser... y no había las carreteras modernas. No, eran caminos sinuosos, tortuosos, con precipicios y pedazos bien inhóspitos, inhabitados, solitarios, muy propensos a lo que le pasó a este hombre, a que hubieran rateros y delincuentes acechando a ver, y eran caminos transitados porque era de la capital de la provincia a quizá la ciudad secundaria más cercana, que era Jericó. Y dice que este hombre descendía, no nos dice si andaba, aparentemente andaba solo, no sabemos si iba a pie o a caballo. No nos dice el propósito de su viaje, pero dice que se encontró con un individuo que no quería encontrarse. Cayó en manos de ladrones. Miren, hermano, ladrones han habido toda la vida. Desde que Caín mató a Abel, es más, antes, desde la caída en Génesis capítulo 3, siempre ha habido ladrones. Siempre ha habido el que quiere lo de otro y lo quiere de manera fácil. Bueno, este individuo cayó en manos de ladrones. Dice que estos ladrones primero lo despojaron. Literalmente lo desnudaron. No solamente le quitaron cosas de valor, objetos, dinero, tal vez joyas que él llevaba, quizás su misma cabalgadura, hasta la ropa le quitaron. Y no solamente lo despojaron, dice que lo hirieron. La idea es que le dieron golpes y quizás lo atacaron con armas punzantes y letales y lo dejaron medio muerto. Lo abandonaron con lesiones graves, un individuo al borde de la muerte. Entonces imagínense la escena, en un camino solitario, peligroso, este individuo aparentemente andando solo, se encuentra tirado a la vera del camino, mal herido, moribundo, y su expectativa de vida eran cada vez más reducidas. El 31 sigue el Señor narrando: aconteció que descendió un sacerdote. Y ese sacerdote dice que descendió, o sea que él venía de Jerusalén e iba o a Jericó o a algún lugar. Él no iba para el templo. Posiblemente era uno de las 24 grupos en que se habían en los tiempos de David habían organizado los sacerdotes en 24 grupos, que una vez a la semana al año, o quizás 2 veces al año, ellos iban a Jerusalén a oficiar. Si ustedes van a Lucas capítulo 1, no lo vamos a leer, eso fue lo que pasó con Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Él era de la clase de Abías, una de las 24 clases. Y a él le tocó, quizás una vez en la vida le tocaba a esos individuos ir a oficiar en el templo de Jerusalén. Tal vez este sacerdote venía de eso. Y yo imagino en el relato, el intérprete ve que Cristo pone a este sacerdote y dice: bueno, este individuo lo va a socorrer.
Y se esperaba, ¿verdad?, de un religioso, un representante del status quo religioso de esos días, iba a hacer lo que se suponía que debía hacer, pero inusitadamente dice que este individuo, viéndolo herido, él pasó de largo. Y interesante el original, que la idea es que él lo vio, estaba ahí, ¿verdad?, hizo así, le sacó la vuelta, y se puso de trasera, y siguió de largo. Lo que en el dominicano llamamos, le subió los vidrios, le sacó los pies. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, quizás él no iba a Jerusalén oficial, él descendía y él había cumplido su trabajo. Pero quizás él pensó, esto debe ser un gancho. Está tirado ahí, eso es para atraerme, sus compañeros están acechando y desde que yo me acerque me van a echar mano. Ay no, yo no caigo en ese gancho. ¿Verdad? Y modernamente es correcto que seamos prudentes, más con la burundanga que está de moda por ahí. Seamos prudentes cuando nos llamen, una dirección, si está viendo usted allá y aquí, dígame qué usted quiere. Usted allá y yo aquí, no, agarra eso, no, dígame qué usted quiere, no me dé nada a poner la mano. O quizás fue por prurito religioso, por motivos ceremoniales, el tipo estaba medio muerto, no sabía si estaba muerto o no, pero no quería acercarse y poner la mano porque se podía contaminar ceremonialmente. Sea cual sea la razón, lo que dice el Señor es que lo vio y dijo, esto no es conmigo, y pasó de largo. Versículo 22 dice que así mismo, de la misma manera, pasó un levita. Los levitas eran los que ayudaban a los sacerdotes en los oficios religiosos en el templo de Jerusalén. Y de nuevo, en la mente del intérprete, cuando dice levita, bueno, ya que el sacerdote, él tuvo sus razones, y dado que su posición tan alta, el levita debería hacerlo. Pero dice el Señor que el levita hizo lo mismo. Vio al individuo, miró para todos los lados, tú tienes que ser un gancho, tú tienes que estar acechando. Le sacó la vuelta y se fue. Y póngase en el lugar del intérprete. Él esperaba, bueno, sacerdote, levita, el siguiente va a ser un intérprete o alguien de mi grupo que seguro que vamos a dar el ejemplo de altruismo y de ayuda. Pero lo más lejos que tenía, que el Señor iba a introducir en el 33 a un personaje que no era ni siquiera un representante de la casta o de la posición más baja en la estratigrafía social de esos días. El Señor introduce de manera sorprendente a un samaritano. Y si usted conoce un poquito de historia bíblica, los samaritanos eran judíos mestizos. En los tiempos en que el reino del norte, en los años 720 a.C., fueron conquistados por el imperio asirio, ellos devastaron el reino del norte, se llevaron muchísima gente y trajeron habitantes de otros pueblos que se mezclaron con los pocos que quedaron. Y ahí se formaron una raza mixta. No eran judíos 100%, crearon una especie de religión sincretista, mezclando la creencia en Dios y la ley con la creencia de los pueblos con los cuales se mezclaron. Más adelante ellos edificaron su propio templo en el monte Gerizim, que fue destruido por uno de los macabeos. Ellos creían en el Pentateuco, creían en la ley de Moisés, pero ellos no aceptaban Jerusalén. Y esa fue la pregunta que la mujer le hizo a Jesús. Usted dice que Jerusalén, nosotros queda aquí. ¿Dónde es por fin? Jesús le dijo, no, mira, llegará el tiempo que ni en Jerusalén, ni aquí, ni en ninguna parte, no habrá un lugar especial, porque Dios está buscando adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Y los samaritanos eran odiados por los judíos, porque lo veían como una raza aparte. Ellos oraban, Señor, no me haga gentil, ni samaritano, ni mujer. Hasta ahí llegaba el odio racial del judío hacia un samaritano. Pero el Señor introduce un samaritano. Y yo me pregunto, ¿y qué hace un samaritano por ahí? Parece que no era raro, porque el intérprete no refutó que el Señor entrara en el argumento de la parábola de un samaritano. ¿Y qué hizo el samaritano? Lo inusitado, lo inesperado. Dice que él iba de camino, no sabemos si iba o venía de Jerusalén, no sabemos en qué andaba. Pero él, al igual que el sacerdote y el levita, vio al hombre
y dice que fue movido a misericordia. Seguro que él dijo, por aquí tiene que haber ladrones, pero este hombre está herido. Y él, a riesgo de su vida, dice que movido a misericordia se acercó a él e hizo tres cosas interesantes. Le dio unos primeros auxilios en un tiempo que 911 ni se soñaba que iba a existir. Le dio el primer auxilio, dice que vendó sus heridas, le echó aceite y vino como agentes antisépticos y para ayudar a que las heridas comenzaran a curar. Luego dice que lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él, le dio cuidado intensivo. Miren aquí el primer intensivista en la historia de la humanidad. Lo puso en cuidado intensivo. No sabemos qué tiempo duró cuidando en el mesón. Él se olvidó de la diligencia que tenía que hacer. Quizás estaba en un viaje de negocios o iba a regresar a su casa. No había medio de comunicación para dar una llamada o algo a su familia para decirle que él no iba o a alguien con quien tenía que reunirse. Él se olvidó de todo eso. Y también él tuvo cuidado de que en la recuperación, aunque él tenía que salir a volver a su actividad normal, dice el versículo 35, él tomó cuidado, él se preocupó de que la recuperación de este hombre siguiera y se comprometió a regresar y pagar lo que sea que este individuo, que el mesonero gastara en este individuo. Y él estaba arriesgando su vida, porque en esos días la ley del talión, la lex talionis, la había llevado a un punto tal que si alguien moría y no aparecía quién era el homicida, los familiares de ese muerto podían agarrar a quien ellos quisieran y matarlo en retaliación a ese familiar que había muerto. Oye, imagínense que a quién era el primero que iban a agarrar. Al samaritano. Si ese individuo moría, y en esos tiempos no habían servicios médicos como lo conocemos modernamente, no había nada de eso. El samaritano cuidó de este hombre a riesgo de su propia vida. El mesonero podía hasta chivatearlo. Pero dice que fue movido a misericordia. Y en el versículo 35 el Señor cierra la parábola. Y viene entonces el epílogo, la conclusión, la interpretación y una exhortación final. Si ustedes leen los versículos 37 y 37, se dan cuenta que el Señor no interpreta la parábola. El Señor no nos dice qué significa el hombre, los ladrones, la cabalgadura, el asalto. No nos dice qué significan, qué representan el sacerdote, el levita, el samaritano, el mesonero, etcétera, 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 etcétera. Como uno quisiera, uno gustaría saber. Él no interpreta la parábola, porque eran irrelevantes para el mensaje de la misma, pero a lo largo de los años, muchos han interpretado alegóricamente eso. Y hay una interpretación famosa que yo no voy a leer, que le atribuyen a Agustín de Hipona. Si ustedes han escuchado, si ustedes saben algo de historia eclesiástica, Agustín de Hipona en el siglo IV, quizás después de Pablo, fue tal vez el mayor teólogo que ha dado la cristiandad, a nivel de Calvino y otros más por ahí. Y Agustín de Hipona, muchas de sus ideas son la base de muchas doctrinas modernas. Pero también también como humano al fin, él metió la pata en algunas cosas y son la base de muchas doctrinas católicas, como el purgatorio y otras más. Y oiga lo que le atribuyen, esta interpretación que le atribuyen a Agustín. Dice él, el hombre que descendió de Jerusalén a Jericó era Adán. Jerusalén representaba la ciudad celestial, la ciudad de la paz, de la que Adán cayó. Y Jericó simbolizaba la mortalidad humana que Adán heredó como consecuencia de su caída. Los ladrones eran el demonio y sus ángeles, oigan eso, que lo despojaron de su inmortalidad. El sacerdote y el levita que pasaron por allí del otro lado eran el sacerdocio y el ministerio del Antiguo Testamento que no podían salvarlo. El buen samaritano fue el mismo Cristo y su acto de pensar y de sanar las heridas fue la reprensión del pecado. El aceite de oliva y el vino que derramó en las heridas fue el confort de la esperanza y el aliento para trabajar con ahínco. La montura, hasta la montura, fue la carne en que Cristo vino a la tierra. El mesón fue la iglesia y el mesonero el apóstol Pablo. Oye, yo puedo decir Pedro o otro cualquiera.
Los dos denarios que dice el versículo 35 que recibió en pago son los mandamientos de amar a Dios y al prójimo. Ahora, realmente cuando el intérprete de la ley oyó la parábola, ¿eso fue lo que interpretó? Por favor. Y se ha dado un montón de interpretaciones. Es mejor ver lo que Cristo, cómo el Señor la concluye. Y se la concluye haciéndole otra pregunta a este hombre. Es interesante que en la pregunta el Señor invierte el orden de la pregunta del versículo 29. ¿Qué preguntó en el versículo 29? ¿Quién es mi prójimo? Entonces el Señor pregunta en el 36. Ahora, ¿qué te parece? Dame tu opinión. Tú como intérprete, tú como un doctor en la ley, tú como un individuo que has estudiado, tú que tienes letra, dime, ¿quién eres el prójimo? De esos tres que pasaron, ¿quién fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Sí, fíjense que él invierte el orden de la pregunta. Ya no es quién es mi prójimo, sino quién fue prójimo de aquel que cayó en desgracia. Y dice el versículo 30 que el intérprete de la ley, ya atestado contra la pared, virtualmente hablando, no tuvo más remedio que decir, da la respuesta correcta. Y fíjense que él no dice el samaritano, porque ese odio racial estaba todavía. Yo me imagino el tipo tenía la cabeza caliente. Un samaritano, ¿y cómo es un samaritano en la historia? ¿Por qué no pudo ser un intérprete o un judío? No, un samaritano. Tuvo que admitir quién fue prójimo de aquel que cayó en desgracia. Y le dice, el que usó de misericordia con él. Y es una palabra diferente en el original a la palabra movido a misericordia. El samaritano de la historia dice que él fue movido desde sus entrañas. Es la palabra que también se traduce como intestino. Él fue movido a compasión desde lo más profundo de su ser, desde la misma tripa, se fue movido a misericordia por este hombre que estaba en desgracia. La palabra que tú dices en el 37 da la idea de mera compasión o mera piedad por otro. Y finalmente el Señor responde, no le dice, bien has respondido, como el versículo 28, sino le dice, haz esto, ve y haz tú lo mismo. Tú preguntaste quién era mi prójimo. No, el problema no es quién es tu prójimo. El asunto de quién tú puedes ser prójimo. Ve tú y haz lo mismo. Y hermano, la misma exhortación el Señor nos hace a ti y a mí. Como dije al principio, quienes se supone que deberíamos llevar la voz cantante en cuanto a acción social y beneficio de los necesitados, somos tú y yo. El pueblo de Dios, la iglesia, la familia de Dios. Pero lamentablemente vivimos tan absortos en nosotros mismos que nos olvidamos que hay muchos más que están en peores condiciones con nosotros y la vemos todos los días. Se nos cruzan por el frente y tú y yo esperando quién se va a aparecer para yo ser prójimo de él. El Señor nos pone cada día a alguien de quien podamos ser nosotros prójimos de él. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a ir y hacer eso mismo? No es que usted comience a llamar a todo usted de maratón o radio maratón que aparezca por ahí. No es que usted comience, ¿verdad?, a tener moneda para dársela al todo el pedigüeño que usted encuentre en la calle. Sino alguien que usted conoce que tiene una necesidad. Puede ser un hermano. Puede ser una persona que simplemente lo que necesite es una llamada. Mira a su alrededor y chequee quién no vino en esta mañana. Usted puede ser prójimo de ese hermano que no vino, llamándolo, chequeando. Quizás hermano, que esa persona que está esperando es esa llamada, porque tal vez está en una situación de desánimo, tal vez está en una situación en que emocional o espiritualmente está de capa caída y lo único que está esperando es tu llamada. Tú puedes ser prójimo de ese hermano. O piensa en alguien que tú sabes que está enfermo o que está en una situación familiar terrible. Tú no tienes necesariamente que dejar tus actividades común y corriente, correr riesgo como corrió este samaritano, aunque siempre hay un riesgo de que te rechacen, de que te cierren el teléfono, de que te cierren la puerta. Siempre hay un riesgo, pero el mandamiento sigue presente. Y si tú y yo decimos que somos miembros de la familia de Dios, ahí tenemos un mandamiento para demostrar esa cualidad
de un hijo de Dios, que un hijo de Dios es movido a misericordia. La misma misericordia que Dios tuvo contigo y conmigo, por lo cual, viéndonos en una situación espiritual deprimente, en una situación espiritual de la cual nunca íbamos a salir por nosotros mismos, en una condición espiritual que nos llevaba en un derrotero directo al infierno, a la perdición eterna, Dios, movido a misericordia, desde sus mismas entrañas, Dios fue movido a misericordia y proveyó en Cristo ese remedio para la salvación de tu alma y de mi alma. Ahora nos corresponde a nosotros recibir el regalo. ¿Usted imagina que este hombre moribundo se acerca al samaritano, abre los ojos y dice, un samaritano, no, yo no quiero tu ayuda, vete de ahí? ¿Usted imagina algo así? Es inconcebible. Si tú estás necesitado, coge la ayuda de quien sea. Ahora, en este caso, la necesidad espiritual, la ayuda no es de quien sea, la ayuda viene del verdadero Dios y Salvador, que es Cristo Jesús. Y si aquí esta mañana hay alguna persona que todavía no ha dado ese paso de fe, todavía no ha entregado su vida a Cristo para la salvación, hoy es una buena mañana para que tú tomes esa decisión. Quizá entre nosotros hay alguna persona que es asistente asiduo a los cultos y viene cada domingo, o la mayoría de los domingos. Pero tú sabes en el fondo de tu corazón que tú nunca has entregado tu vida a Cristo. Hoy es una buena oportunidad. Porque saliendo por ahí afuera, algo puede suceder, te alcanza la muerte y después de ahí, ¿qué hay? En estos días han muerto muchas personalidades. Y muchos de ellos, yo no sé su estatus espiritual. Por lo menos nunca escuché de que hayan sido creyentes genuinos en Cristo. Se me ocurre el caso de Teo Veras, quizás más famoso de lo que ha muerto. Y Teo Veras daba la impresión que era un devoto de Dios, pero yo no sé cuál es el estatus de su corazón, yo no sé dónde está ahora. Pero hermano, si está en un lugar de condenación, ya no hay vuelta para atrás. Cualquier decisión es aquí en vida que nos toca tomarla. Y si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo para la salvación, hoy es una mañana de salvación, una mañana de bendición para tu alma. Vamos a orar. Hermano, allá en tu asiento, toma unos minutos y habla con el Señor y revisa tu corazón delante de Él. ¿Estás tú amando a Dios como Él te pide que tú le ames? ¿Estás tú amando o siendo prójimo de aquellos que están a tu alrededor en necesidad? Y no tiene que ser necesariamente necesidad económica, puede ser una necesidad emocional, una necesidad espiritual, simplemente de compañía, una palabra de aliento. ¿Estás tú dispuesto hoy a dejarte usar por el Señor para ser un instrumento de misericordia en sus manos? Y de nuevo me dirijo a aquellos que entre nosotros que tal vez no hayan hecho una decisión genuina final para salvación. ¿Dónde está tu corazón en esta hora con respecto a Cristo? ¿O te sigues autojustificando, te sigues declarando que eres salvo hijo de Dios cuando tú sabes que tu vida y tus acciones no lo reflejan? Y de nuevo, si tú mueres hoy, ¿a dónde va tu alma? ¿Estás tú seguro que vas con Cristo a la gloria? ¿O no estás seguro de eso? Gloria al Señor por lo que están entre nosotros, que podemos decir que si morimos dentro de un rato, estamos seguros que vamos a la presencia de Dios. Y no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo en nuestro favor, tanto para salvación como para seguridad de salvación. Si allí en tu asiento tú quieres recibir a Cristo, es un asunto personal, habla con Él. Pídele que te perdone tus pecados, que te arrepientes de cómo has vivido hasta aquí. Y pídele que te salve y que te dé vida eterna. Y si hace esta oración, me gustaría conocerlo, saberlo. El pastor Cueto, cualquiera de los hermanos acá, están más que dispuestos, felizmente, para ayudarte a conocer más del Señor. Y Padre, gracias una vez más por tu palabra, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a mostrar, a desarrollar con la guía de tu Espíritu Santo un corazón perdonador y un corazón misericordioso, siendo prójimo de los necesitados y de esa manera demostrar que te amamos y que somos parte de tu familia.
En el nombre de Cristo Jesús te pedimos a tu favor y dándote muchas gracias. Amén.